Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios nos acompañe hoy. Hoy vamos a tratar de entender la ley tal como nos la presenta nuestro Cristo Jesús. La reflexión de hoy la titulamos Haz esto y vivirás. Y vamos a tratar de entender qué significa, porque estas son en realidad palabras de nuestro Jesús, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que significa en realidad. Y he aquí que cierto abogado se levantó y le tentó diciendo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo se lee? Y creo que en realidad esta es la clave. Jesús coloca el dedo y nos apunta exactamente cuál es la clave, cuál es el problema que nosotros, los seres humanos, tenemos, ¿verdad? Porque Él nos dice qué está escrito en la ley y cómo se lee, cómo se entiende esto, ¿verdad? Cómo lo leemos, cómo lo entendemos. Y vamos a ver hoy, una vez más, que el enemigo de Dios se ha encargado de dirigirnos por caminos erróneos, de tal manera que ni los judíos entendieron el mensaje que Dios les envió, pero por desgracia nosotros tampoco, ¿verdad? Y puede ser que muchos de nosotros, cristianos siendo, y pensamos que llevamos mucho tiempo en la iglesia y que nosotros nos leemos la Biblia y la entendemos. Créanme, si nos haríamos una pregunta sencilla, básica: ¿por qué hay tantas formas de entender la Biblia? ¿Por qué los maestros de Israel son, y voy a hablar de las dos líneas principales, ¿no? La línea conservadora y la línea liberal, ¿verdad? Primero, ¿por qué hay dos entendimientos? Pero es que luego en las iglesias evangélicas hay un otro entendimiento, ¿verdad? En donde a ellos se les ha dicho que la ley fue abolida en la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay tantos entendimientos? Si la Biblia es solo una, y la verdad en realidad debería de ser solo una. ¿Qué es lo que nos escapa? Tanto a los judíos, pero a nosotros también, ¿verdad? Y honestamente creo, que el enemigo de Dios ha tratado y ha trabajado tanto para que nos desvíe sutilmente de la verdad, de tal manera que el mismo escrito está, y que debería de ser un solo entendimiento, y nosotros entendemos de tantas maneras, incluido en la iglesia de la Odisea, el pueblo remanente, ¿verdad? Y es una pena, porque aquí tratamos vez tras vez de entender lo escrito está, la verdad presente. Se ha abandonado este entendimiento en realidad. Y esto lo podemos ver en todas las reflexiones que estamos haciendo. Porque parece ser, o se interpreta al menos, que lo que aquí tratamos de hacer es hacer daño. Pero esto se entiende así porque también se interpreta como no es debido, ¿verdad? Alguien se ha acostumbrado que ciertas cosas pues no se hablan, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha utilizado Satanás? Bueno, lo ha fomentado y lo ha utilizado, ¿verdad? Precisamente este hecho. ¿Y qué es lo que ha fomentado? Que solamente ciertas personas son capaces de interpretar las escrituras. No hemos entendido nada de los errores de los judíos, y esos mismos errores los repetimos hoy también, otra vez, ¿verdad?
de tal manera que el enemigo de Dios se asegura que no haya nunca un pueblo remanente y que Jesús no pueda terminar su obra del día de la expiación, ¿verdad? Y vamos a tratar hoy de entender una vez más realidades que no contemplamos y que están a la vista en realidad. ¿Sí? Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se entiende lo escrito está? ¿Verdad? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la esencia de los 10 mandamientos en realidad, dicha por el mismo Jesús. Y le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Y claro, aquí no logramos entender cuando, y me refiero a las iglesias evangélicas, cuando dice haz esto y vivirás. ¿Cómo se puede decir que la ley está abolida? Sin embargo, la exigencia es precisamente obedecer la ley, ¿verdad? Porque lo que aquí nos dice es la síntesis de los 10 mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la síntesis de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo puede ser ese entendimiento de que está abolida en la cruz? Pero luego me refiero también al pueblo adventista, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo entendemos de que Cristo es un sustituto para nosotros y que a través de su vida perfecta nosotros somos salvos? Otra trampa es no entender lo escrito está, no entender la obra de nuestro Redentor, ¿verdad? No entendemos en qué es sustituto y en qué no es, y no entendemos de por qué tenemos que obedecer. ¿Por qué nos admonesta una y otra vez? No lo entendemos. Y lo digo con mucho pesar. A pesar de otros, a pesar de lo que otros puedan creer y decir, ¿verdad? Porque esto ya lo dije, no me preocupa lo que me dicen a mí, ¿no? Pero sí me preocupa cómo se entienden, ¿verdad? Las escrituras. Una pregunta importante fue dirigida a Cristo por este abogado. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La respuesta es directa y positiva. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús presentó toda la ley de Dios y dijo, haz esto y vivirás. Y si no lo haces, morirás. ¿Verdad? Y eso no lo entendimos bien. Porque dice, haz esto. Entonces, ¿dónde entra esa tesis de la ley fue abolida en la cruz? ¿O dónde entra esa tesis de que un sustituto ha vivido su vida perfecta para mí y yo soy salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Y creo que no lo hemos entendido lo suficientemente bien. Por eso este evangelio de la gracia barata, el de los nicolaitas, ¿sí? Los primeros 4 mandamientos de la ley surgen de nuestra relación con Dios y exigen la lealtad amorosa de todo nuestro corazón. Los últimos 6 surgen de nuestra relación con el prójimo y requieren que consideremos sus intereses como propios. Me parece que esto no es así. Y creo que es lo suficientemente evidente que esta realidad no es nuestra realidad. El cumplimiento de estos mandamientos comprende todo el deber del hombre y presenta las condiciones de la vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿cumplirá el hombre con los requisitos? ¿Qué requisitos? ¿Amará a Dios de manera suprema y al prójimo como a sí mismo? Fijaos, vamos a tratar de entender de por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo.
no hay manera posible de que el hombre haga esto con sus propias fuerzas. Claro, y de aquí resulta, de esa imposibilidad, resulta este evangelio de la gracia barata, ¿verdad? Porque es muy fácil darse cuenta que uno solo por sí mismo no puede. Entonces, ¿por qué Dios o por qué Cristo nos dice que tenemos que obedecer? Si al mismo tiempo me está diciendo no hay manera posible de que el hombre haga esto con sus propias fuerzas, sin embargo me exige obedecer. Fijaos, al esfuerzo de la humanidad hay que añadir el poder divino de Cristo. ¿Pero hemos entendido nosotros esto? ¿Y para qué hay que añadir ese poder divino? ¿Y por qué esfuerzo? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Y creo que no hemos entendido este asunto. Porque lo que no podía hacer la ley por cuanto era débil por la carne, es decir, sin el espíritu, ¿verdad? Dios, enviando a su propio... Cuando digo sin espíritu, hay que entender qué es lo que pasó en Edén. Cuando Adán pecó y el Espíritu de Dios se retiró, nosotros nos quedamos sin esta ayuda. ¿Comprendemos? Sin la ayuda divina. Por lo tanto, estábamos solos. Y esto nos dice que no hay manera posible de que el hombre pueda obedecer sin su espíritu. ¿Vale? Pero fijaos, luego dice, al esfuerzo de la humanidad hay que añadir el poder divino de Cristo. El Espíritu de Cristo, ¿verdad? El que nos envió después de la resurrección. Porque lo que no podía hacer la ley, por cuanto era débil por la carne sola, sin el Espíritu, ¿verdad? Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, en naturaleza humana, y por el pecado condenó el pecado en la carne, es decir, venció ahí donde Adán cayó y levantó la condenación, y con esto nos dio el derecho de recibir de nuevo la ayuda de su espíritu. Fijaos, porque nos lo va a explicar, para que se cumpliese la justicia de la ley en nosotros, es decir, para que nosotros podamos guardar los mandamientos, para obedecer, que no andamos conforme a la carne, es decir, sin el espíritu, sino conforme al espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo al vencer, ¿verdad? Vino aquí, vivió una vida sin pecado hasta la cruz, y en la cruz venció. Por lo tanto, allí levantó esa condenación que nos vino a través de Adán, ¿verdad? Y de nuevo tenemos acceso a su espíritu, y a través de su espíritu podemos obedecer. Pero no hemos entendido esto, desgraciadamente. El arrepentimiento hacia Dios por nuestro fracaso en guardar su ley es el primer paso en la vida cristiana, mientras que la fe hacia nuestro Señor Jesucristo reclama los méritos de su sangre para la remisión de los pecados pasados. ¿Por qué de los pecados pasados? Porque para aquellos pasados, aquellos pecados que cometimos por ignorancia, ¿verdad? No podemos hacer nada. La elección fue hecha en aquel instante. Por lo tanto, no podemos volver al pasado. Pero fijaos lo que nos dice a continuación. Dice, y nos hace partícipes de la naturaleza divina. Es decir, una vez que estamos conscientes de la obra de Cristo y de que se nos da acceso a su espíritu, podemos recibir esa ayuda. A partir de este momento no podemos elegir pecar, porque eso trae sobre sí, o sea, consigo de nuevo la condenación que había recibido Adán en Edén, y por lo tanto exige otra vez la muerte de Cristo, ¿verdad? Creo que esto no lo hemos entendido lo suficientemente bien, porque por eso aceptamos con tanta facilidad este evangelio de la gracia barata. Porque si no, al menos para mí, no tienes otra explicación. No hay forma.
¿verdad? Sí hay alguna otra más, pero la comentaremos enseguida. El corazón carnal, que no está sujeto a la ley de Dios, ni tampoco puede estarlo, se hace espiritual, recibe la ayuda del Espíritu, ¿verdad? Y exclama con Cristo: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, si tu ley está dentro de mi corazón. Y fijaos aquí, no podemos permitirnos cometer ningún error en este asunto. Y fijaos lo que está diciendo. No habla de la elección de pecar ya. No, está hablando de un error. Error por naturaleza. Y dice, no podemos permitirnos cometer ningún error en este asunto, porque nuestros intereses eternos están en juego. ¿Qué nos dice? Que moriremos. Pero claro, nosotros ahí venimos y dijimos, no, es que Cristo vivió una vida perfecta para que yo pueda ser salvo. ¿Lo entendéis, queridos, que no es así? Una fe correcta. ¿Y quién dice esto? Es que hay quien interpreta que lo que estoy leyendo, porque este es el mensaje de lo escrito está, de la verdad presente, enviada de lo alto. ¿Y quién nos dice una fe correcta? Es decir, hay una fe incorrecta, ¿verdad? Pues Dios nos dice, una fe correcta, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? Lo digo por donde empezamos, ¿verdad? Una fe correcta se manifestará en las obras piadosas y pondrá toda la vida en armonía con la ley de Dios. ¿Es esa mi experiencia? ¿No tendría esto que saltarme las alarmas, hacerme saltar las alarmas y darme cuenta de cuál es mi condición real, la real, ¿verdad? Confrontada con lo escrito está. ¿Está mi vida en armonía con la ley de Dios? Eso es una pregunta fundamental. La fe y las obras deben ir de la mano. Cuando a través de la bondad de Dios nuestra atención ha sido llamada a las demandas de los mandamientos de Dios y la luz brilla sobre nosotros por su palabra, debemos creer y obedecer de corazón. Yo no sé no sé por qué nos cuesta comprender este asunto, ¿verdad? Y además, la pena es que tenemos la verdad a nuestro alcance. ¿Cómo hemos llegado a entender y creer lo que estamos creyendo? Se ha pagado un precio infinito por nuestra redención. ¿Y no deberíamos esforzarnos en buscar la palabra y probar a nuestras almas que estamos en el camino lanzado para los justos y caminando en el camino de la humilde obediencia? ¿Quién nos pone esta pregunta? ¿Quién nos coloca esa incógnita por delante? Fijaos, es de lo alto, no lo digo yo solo lo leo. No deberíamos esforzarnos en buscar la palabra, porque solamente a través de la palabra, de lo escrito está, somos capaces de identificar la verdad. Solamente así. Y probar a nuestras almas, dice, confrontarnos con la palabra y ver, ¿está mi vida en armonía con lo escrito está? Y probar a nuestras almas que estamos en el camino lanzado para los justos, preparado para los justos, y caminando en el camino de la humilde obediencia. ¿Pero eso es lo que estoy haciendo yo? ¿O solo me estoy imaginando que lo estoy haciendo? Debemos de estar atentos y reflexionar sobre la palabra, mis queridos hermanos, porque si no, estamos engañados. Que es que estamos engañados. Y lo peor de todo es que ni siquiera queremos verlo, ¿verdad? Se nos advierte que hagamos senderos rectos para nuestros pies, para que lo que es cojo no se desvíe del camino. Somos ejemplos para los demás.
Y la pregunta es, ¿qué ejemplos, queridos? Si es que nosotros hemos adquirido la enseñanza de los demás, la hemos traído en la casa de Dios y nosotros creemos que este es el camino correcto. Y si seguimos un camino equivocado y alejamos a otros del camino del bien, seremos responsables. No hemos aprendido nada de los judíos. Estudiemos esa lección, porque allí hay muchas lecciones que sacar y entender por qué llegaron ellos en el año 70 desapareciendo todo. Es que han desaparecido casi por 2000 años. ¿Entendemos? Pues esa historia no nos dice nada. ¿De verdad no entendemos la verdad presente cuando dice que solamente un pequeño grupo se salvará al final del tiempo? Pues ¿cómo es ese posible? ¿Cómo se compatibiliza eso con el Evangelio de la Gracia, en donde nos dice que todos somos salvos, o casi todos? Es que no entra. No entra. Podemos ver la importancia, entonces, de tener una verdadera fe. Una vez más lo repito, ¿quién nos dice esto? Podemos ver la importancia, entonces, de tener una verdadera fe, ya que es la fuerza motriz de la vida. Fuerza motriz de la vida. Es el Espíritu de Cristo en nosotros. Y la acción del cristiano. Pero el sentimiento no es la fe. La emoción no es la fe. Debemos poner a prueba nuestras obras, pensamientos y emociones. Y la verdadera fe quedará profundamente impresionada por la voz de Dios y actuará en consecuencia. Y fijaos aquí. Fijaos la clave que por donde empezamos, la que apuntó Cristo. ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? Si la gente escudriñara las Escrituras con más diligencia, las falsas doctrinas y herejías serían menos. Claro, porque Satanás es muy astuto. Es muy astuto. Tendría tantas cosas que decir aquí, pero que estoy un poco molesto y harto ya de que se opongan a este mensaje y que me lo clasifiquen como si viene de mí, porque es lo que yo quiero, sin que se comprenda que es lo escrito está. ¿Verdad? Pero que Satanás es muy astuto a través de la doctrina de los nicolaitas y a través de los nicolaitas, ¿verdad? Porque es que leía una matutina estos días intentando los maestros de Israel reforzando su posición a través del sistema levítico. ¿Verdad? Queridos, la ley ceremonial y sus servicios del santuario, con todo su sistema, fue abolido en la cruz. ¿Quién lo restauró? Los nicolaitas. Ya lo hablamos en reflexiones anteriores. ¿Que no gusta esto? Lo sé. Pero esto no significa que no es la verdad. Cuanto antes comprendemos, mejor nos va. ¿Verdad? ¿Cuál fue el orden que el mismo Cristo y los apóstoles estableció en su iglesia? Porque os quiero recordar, ¿a qué iglesia fue Cristo? Juan el Bautista. Los apóstoles, ¿a qué iglesia fueron? ¿Dónde eran miembros de iglesia? Estudiemos la historia, comprendamos bien, queridos. Está a nuestro alcance. Y eso es lo que nos está diciendo. Si la gente escudriñara las Escrituras con más diligencia, las falsas doctrinas y herejías serían menos. Pero es que hay tanto que hablar, ¿verdad? Pero esto molesta.
Molesta, la verdad molesta, y yo lo sé. Pero es que hay que preparar un pueblo remanente. Esta obra se tiene que terminar. La historia de este mundo se tiene que terminar. No podemos estar aquí infinitamente. Que no puede ser. Que se terminará con pocos. Sí, está escrito. Pero hay que preparar a estos pocos. Da igual que algunos se molesten. Es su elección y es su decisión. Cristo no vino para aquellos que no necesitaban sanidad. Vino para aquellos que estaban enfermos y necesitaban sanidad, ¿verdad? Ser sanados. Pues esta es nuestra obra. Sembrar, y el que quiera, escoja lo que considere, ¿verdad? La prueba está escrita, a la ley y al testimonio. Si no hablan según esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Y si no hablamos de lo escrito está, ¿qué tipo de maestro soy? ¿Nos damos cuenta? ¿Qué tipo de maestro soy? Porque me está diciendo, es porque no hay luz en ellos. Si no hablan según lo escrito está. ¿Y qué es lo que me dices lo escrito está? ¿Qué es lo que me hace maestro de Israel? Pues debería de ser lo escrito está. Entonces, ¿por qué Dios me dice, si la gente escudriñara las escrituras con más diligencia, las falsas doctrinas y herejías serían menos? ¿Pero a quién se refiere aquí? Dice a la gente. ¿Y por qué no se dirige a los maestros de Israel? Reflexionemos sobre esto, queridos. Hay tantos textos que se dirigen a los maestros de Israel y procure evitarlo. Creedme, procure evitar todo lo que pueda. Pero es que me he dado cuenta que en todos los puntos esenciales, cada vez que Dios nos habla, esos diamantes, esos textos que se encuentra la verdad, casi siempre, no quedan bien los maestros de Israel. ¿Por qué? Pues porque Satanás siempre ha obrado así y lo sigue haciendo. Y lo hablo en términos generales. Hay algunos que incluso estoy perdiendo amistades, me doy cuenta. No es porque me preocupe tanto eso, porque si alguien me conoce, debería de saber qué persona soy, ¿no? Y si se molesta, pues entonces no me conoce suficiente. Está claro. Pero el que me conoce sabe quién soy, cómo pienso y cómo actúo, ¿verdad? Pero es que no entiendo por qué siendo, también soy maestro de Israel. Y no me cuesta nada aceptar que estoy errado. Estoy errado. Y es precisamente porque me he dado cuenta de mi ignorancia, de cuántas cosas no había entendido con anterioridad. Eso me ha motivado a levantar la voz. Es precisamente eso. ¿Por qué cuesta tanto? Que hay un sacrificio que hacer. Hombre, sí, claro. Claro. Es que a veces estás incomprendido hasta en tu propia casa. Ya no te voy a contar de los demás. Y te miran como si fueras el hereje. Pero fijemos en nuestro ejemplo, en Cristo. ¿Cuánta aceptación tuvo? Muy poca. Por eso lo pusimos en la cruz. Porque vino y nos contó la verdad y no nos gustó. Por eso lo matamos. Esa es la triste realidad. Y yo he aceptado esto. No es porque no me cueste nada, sí que me cuesta. Sigo siendo un ser humano, como todo el mundo. Pero que hay que explicar la verdad. Hay que preparar ese pueblo remanente. ¿Hay que hacer un sacrificio? Sí, pero que no queda otra. Todo aquel que siga a Cristo guardará los mandamientos de Dios. Yo no entiendo cuando se lee ese texto, no entiendo qué se entiende. ¿Qué se entiende? La pregunta que surgirá es, ¿esto es conveniente para mí? Y esto es una clave. Porque claro, mucha gente dice, sí, aceptaré a Cristo, sí, haré aquello, sí, haré lo otro, sí, no sé qué. Pero que no ahora, porque es que ahora no me conviene, ahora estoy metido en unas cosas y precisamente eso, o sea, nos hace hacer la pregunta si es conveniente para mí, porque yo ya sé que no es conveniente, ¿verdad? Todavía necesito elegir pecar
porque quiero algo, ¿verdad? No voy a hablar de qué es lo que pueda querer. Todos sabemos lo que queremos, ¿verdad? Y por eso decimos, no, ahora no es conveniente. Querido, hoy es mi día. Mañana no sé si me levantaré. Pero hoy es mi día. Hoy, ahora es mi elección. No la de mañana. Porque mañana no me pertenece. La pregunta que surgirá es, ¿esto es conveniente para mí? Pero si te halagas de que Dios no te exige que guardes sus mandamientos porque interfiere con tu conveniencia, cometes un triste error. ¿Por qué dice cometes un triste error? Morirás. Eso es lo que está diciendo. Y fijaos, otro líder te está ordenando en lugar del capitán de tu salvación. ¿Quién es ese otro líder? Querido, de buena voluntad te estás colocando bajo la bandera de Satanás. Este es otro líder, no hay otro. No hay otro. O es Cristo o es el otro. Por lo tanto, escoge a Cristo y vivirás. Jesús sufrió y soportó las más severas tentaciones y finalmente entregó su vida en la cruz del Calvario. Y fijaos, para demostrar a cada miembro de la familia humana que la ley de Dios es inmutable, precisamente por eso murió, obedeciéndola. Por eso lo matamos, porque obedeció la ley, y eso no nos gustó, porque nosotros no podíamos hacerlo. Claro. Y que no se puede dejar de lado ni una pizca. No sé si lo entendemos. ¿Y por qué me lo reclama a mí si Cristo es mi sustituto? Si Él ha vivido una vida perfecta y yo ni puedo ni tengo esta necesidad hoy. ¿Por qué me lo exige a mí? Dice, y no se puede dejar de lado ni una pizca. ¿Por qué me lo exige a mí entonces? Si no puedo, o si Él es mi sustituto. Por eso aquí, reflexión tras reflexión, queridos hermanos, tratamos de hacer que entendamos la verdad. ¿Entendéis? Sé que no gusta, pero algunos la tomarán en cuenta, y estos serán el pueblo remanente, el final, los 144.000. La cruz es un monumento de su inmutabilidad, y así se demuestra ante todos los mundos, y ante los ángeles, y ante todos los hombres, que la ley no puede dejar de ejercer la jurisdicción eterna. Sostiene el trono de Dios y es la regla de su gobierno por la eternidad, queridos. No puede ser abolida. Esto es una trampa, es un engaño de Satanás. Cuanto antes lo comprendemos, antes tenemos una oportunidad de ser salvos. Si Dios hubiera podido cambiar un ápice de su ley, Jesús no tendría que haber venido a nuestro mundo para sufrir y morir. Pero Él, que era igual al Padre, vino y sufrió hasta la muerte de la cruz, atentos aquí, para dar al hombre otra prueba, es decir, la posibilidad de elegir no pecar y de esta manera vivir, queridos. Entonces, si este gran e infinito sacrificio se ha hecho en nuestro nombre, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Decimos, y atentos aquí, porque este es el evangelio de los nicolaitas, queridos. Creed en Cristo. ¿Y eso es todo? Si no tenemos la fe, que trabaja por amor y purifica el alma de toda mancha de pecado, Daniel 8:14, que no lo entendimos, y es precisamente el fundamento de por qué existimos,
¿verdad? Si no tenemos la fe que trabaja por amor y purifica el alma de toda mancha de pecado, entonces tenemos una fe espuria, falsa. Cristo no es el ministro del pecado. Este es un otro Cristo. Y no lo entendemos. No lo entendemos, queridos. No entendemos lo que significa purifica el alma de toda mancha de pecado. No entendemos el día de la expiación. No entendemos lo que significa el pecado, queridos. Fijémonos al final del día de la expiación, cuando Satanás tiene que ser llevado al desierto. Si escaparía, moriríamos todos. Entonces, ¿podemos entender lo que significa purifica el alma de toda mancha de pecado? Pensemos, queridos, reflexionemos sobre este asunto. No es un juego. ¿Y qué es el pecado? La única definición que se da en la palabra de Dios es: el pecado es la transgresión de la ley. Moriremos. Y el apóstol Pablo declara: donde no hay ley, no hay transgresión. La ley, atentos aquí, la ley es la gran norma que medirá el carácter de cada hombre. Y si no está conforme con la ley, si mi carácter no está conforme con la ley de Dios, no entraré en el reino de Dios. Es así de claro. ¿Que no nos gusta? Ya lo sé. A mí primero. Pero cuanto antes entiendo esta realidad, antes tendré la oportunidad de ser salvo. ¿Comprendemos? Dios nos ha dado la revelación de su voluntad y no tendremos excusa si no estudiamos la palabra sagrada. ¿Entendemos esa realidad, queridos? Dios nos ha dado la revelación de su voluntad y no tendremos excusa si no estudiamos la palabra sagrada. No podemos decir no lo sé, porque no sé quién me lo ha contado de no sé qué manera. Querido, Dios nos ha hecho partícipe de su Espíritu y Él nos enseñará todo. Pero si yo no estudio, si yo no quiero entender, no me puede enseñar nada. Eso venimos explicando aquí. Si yo no escojo, Él no puede actuar. Escuchad lo que os dice la voz del verdadero pastor. Ups. Y aquí hay un problema. Si Él es el verdadero pastor, ¿qué son los demás? Reflexionemos. Sé que nos gusta mucho. Lo sé. Pero abrid la mente. Estudiad. Entended. Porque no podremos decir, ya lo leímos antes, que no sabemos. Porque tenemos toda la historia detrás, las escrituras y la verdad presente. No hay excusa. Escuchad lo que os dice la voz del verdadero pastor y caminad por el camino de la obediencia y el amor. Haz esto, dijo Jesús, y vivirás. Y si no lo haces, morirás. Esa es la otra cara de la moneda, querido. No podemos permitirnos perder la vida eterna. Que Dios nos conceda que nos encontremos alrededor del trono de Dios para cantar contigo la canción de la redención en el reino de la gloria. Espero, mis queridos hermanos, que una vez más nos ha podido ayudar esta reflexión. Como siempre os pido, abrid la mente, mis queridos hermanos. Estudiad por vosotros mismos. No permitáis que nadie os diga cómo y por dónde tenéis que caminar. Tenemos, lo escrito está,
Tenemos la verdad presente. Estudiémosla. Abrid la mente, quitad los prejuicios, entended la verdad, aunque cueste, a todos nos cuesta. Pero queridos, no queremos perder la eternidad. Y como leímos antes, no habrá excusa. No hay excusa. Créanme, no habrá excusa, porque hemos tenido la verdad a nuestro alcance. Y mirad la historia del pueblo judío. ¿Cuál fue su fin? ¿Por qué llegaron donde llegaron? Entended esas realidades, mis queridos hermanos. Por favor, en nombre de Cristo os lo pido. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.